Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, estamos para empezar. ¿Cómo están preparados para mañana? Valentina no está muy convencida. ¿Qué pasa? ¿Hay dudas? El micrófono. No, pero uno nunca sabe. Bueno. Tranqui. Bueno, la idea de poner esta clase de repaso era para que, bueno, podamos ir evacuando algunas dudas o consultas sobre algunos temas que no se hayan podido comprender acabadamente, tanto porque no hayamos podido completar la clase y estaban dentro del cronograma, conmigo, con alguno de los colegas, o porque no se ha entendido después de haber ya estudiado las bolillas del manual o de las clases que estaban dentro del campus, algún tema o alguna consigna que no haya podido llegar a entenderse bien. Así que bueno, hoy va a ser más una clase ping-pong, es decir, sean ustedes los que arranquen con las dudas, con las consultas. Sí le voy a pedir, por favor, micrófono y cámara abierta, pues si no, no voy a saber ni a quién responderle ni qué responderle. Pero vayan preguntando sobre temas que hayan quedado en duda, más que nada en miras a lo que puede llegar a ser el examen de mañana. No va a haber, se refiere a casos, que era lo que íbamos a tratar, si en las preguntas llega a haber algún caso, no van a ser casos de esa extensión, ¿sí? Ustedes tomaron los casos para ir practicando sobre algunas consignas que se vienen trabajando año a año, más pensado en un examen donde uno pueda desarrollar ampliamente y no en este tipo de examinación que es más o verdadero o falso o múltiple choice, pero de ahí no sale, no hay posibilidad de explayarse mucho, con lo cual el caso debiera ser mucho más acotado a 1 o 2 puntos, ¿sí? Destacar que en el tema de culposos que nosotros debíamos haber tocado, pero que bueno, se tuvieron que quedar con las grabaciones del año pasado, presten atención a lo que es principio de confianza, ¿sí? Cuándo rige, cómo rige. En esto me quedo absolutamente tranquilo porque los datos, o por lo menos este tema, forma parte de lo que seguramente han visto con Facundo cuando han visto imputación objetiva, ¿sí? Es decir, los criterios de imputación objetiva son los mismos, se usan para el ámbito doloso, pero también se pueden utilizar si es que uno trabaja con ese esquema de imputación, donde tenemos creación de riesgo jurídicamente desaprobado y luego comprobación del resultado lesivo a través de la confirmación que ese riesgo ha sido el generador del resultado imputado. Imputación objetiva del comportamiento, imputación objetiva del resultado, y con eso abastecemos claramente los esquemas de imputación también en el ámbito imprudente, ¿sí? Lo único que va a marcar diferencia va a ser el ámbito en donde se va a desarrollar el mismo y claramente el contenido de la voluntad, que forma parte del tipo subjetivo. Pero bueno, los dejo a ustedes para que pregunten o consulten aquello que no hayan podido
captar debidamente. Respecto de la teoría finalista, Ujú. el carácter de antijuricidad, ¿vendría a estar dado por la tipicidad o sería indicio de la misma? Eh, Porque me quedó esa duda, no la terminé de comprender, digamos. fíjate que si las posiciones que entienden que la tipicidad es un indicio, trabajan la categoría por separado, ¿sí? O sea, si la tipicidad es simplemente un indicio que debe ser confirmado, pues bien, la antijuricidad merecerá el tratamiento de aquellos extremos de duda que deben confirmarse. Por caso, verificar si en el resto del ordenamiento jurídico existe alguna circunstancia que autorice. Entonces, sí, los esquemas de finalistas, por lo general, comprenden, o sea, no va de la mano, yo quiero que esto quede claro, no va de la mano el entender que la antijuricidad viene siendo, o mejor dicho, la tipicidad viene siendo indicio de la antijuricidad, no va de la mano con afirmar que sea finalista, ¿sí? Es decir, en el finalismo, la comprensión de la antijuricidad, por lo general, ha sido con la tipicidad como indiciaria. ¿Qué esquema tenemos cercano al finalismo en el tiempo que no sea indiciario? Que entienda que la tipicidad no es indicio, sino que es la confirmación misma de la antijuricidad. ¿Conocen alguno? En la que, digamos, lo que propone Metzger, que dice que es la razón de ser de la antijuricidad, digamos, la tipicidad. Claro, no es la ratio La cognoscendi, ratio, sino que es la ratio la ratio essendi, essendi. ¿sí? ¿Y eso qué teoría del delito trataba la tipicidad de ese modo? Las relaciones de tipicidad y antijuricidad de ese modo. ¿Te acordás? ¿El causalismo? No necesariamente. No necesariamente. La teoría de los elementos negativos del tipo penal analizaba acción y en un tipo global, genérico, único, trataba la tipicidad y la antijuricidad de manera conjunta. ¿Sí? De modo tal que las causas de justificación eran lo único que borraban el contenido positivo. Es decir, yo afirmaba la tipicidad, daba por sobreentendido que esto era antijurídico y por lo tanto las causas de justificación eran elementos negativos del tipo penal. Y entonces analizaba acción, este tipo global, gigante, abarcativo también de la antijudicial, y luego la culpabilidad. Era tripartito el esquema, no cuatripartito como tiene el finalismo. Acción, tipicidad, antijudicial, culpabilidad. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Qué otra duda? No, a ver, no tiene una obligación, pero digamos que es la última chance de poder sacarse cualquier tipo de consulta y no tener que esperar a ver qué nos dice el corrector automático. Digo, si llegaron hasta acá,
hasta quedarse despierto hasta las 3 de la tarde de un día lunes previo al examen, aprovechenlo. No les voy a cobrar nada. Ya que ¿Cómo le está, va, vuelvo a Gabriela? preguntar. A ver, Valentina, dale. Perdón. Respecto de la ley penal más benigna, Sí. me surgió la duda si es posible que se combinen dos leyes, porque en un texto yo había leído que no se podía, que se combinen las dos leyes, pero en otro decía que sí era viable que se combinen, entonces, no. ¿Quién? No. Mirá, la ley penal más benigna se aplica del modo en que vos lo dijiste bien. O sea, tenés la ley A, ponele, y la ley B, ¿sí? Frente a un conflicto de benignidades, una desplaza a la otra. La ley más benigna desplaza a la otra. Ahora, puede suceder que una ley, como es integral, y no, cuando uno dice una ley, no es un artículo. En realidad son muchos artículos los que entran en juego, ¿no? Y entonces el contenido de una ley puede ser más benigno en una parte y más perjudicial en otra, o no tan benigno, ¿sí? Y entonces surge la duda de decir, bueno, ¿cómo aplico? Bueno, lo que tiene que quedar en claro es que cuando estamos hablando de superposición de leyes es o una o la otra. Esto va a ocurrir cuando ustedes vean ley penal en el tiempo, esto de la irretroactividad de la ley penal, salvo aquella que sea más benigna, también. O sea, aplicamos solamente la que sea más benigna en su totalidad. Hay una sola excepción, que la dice el propio Código Penal cuando trata al inicio este tema, y es que en el artículo 3, cuando dice solamente podemos fraccionar parte de una y parte de otra, si tenemos que resolver la prisión preventiva. ¿Sí? ¿Por qué aplico una o la otra, salvo este permiso expreso? Porque si no, el juez estaría jugando al legislador, que toma de una parte y se queda con otra, y entonces arma una tercera ley que es inexistente, que la armó a su medida para resolver el caso. Esto no lo puede hacer. El juez tiene que resolver o con la primera o con la segunda. ¿Sí? Y entonces le quedará después el agravio o no al imputado si se ha aplicado una ley que no era más benigna o que parecía más benigna, pero no lo era en su totalidad, salvo para el caso de la prisión preventiva. ¿Por qué para el caso de la prisión preventiva? Pues es una cautelar. Es la cautelar que justifica que una persona esté encerrada antes de que se resuelva su situación en sentencia definitiva, por el riesgo que conlleva que esté en libertad. Entonces, como esa cautelar es excepcional para la Constitución y para todas las leyes que le siguen, la cautelar de prisión preventiva es la excepción. Una persona debiera afrontar un proceso en libertad. La excepción, cuando el delito es muy grave, cuando tengo miedo que se me escape, cuando puede afectar al resto de los testigos, es que esté en detención. Y solamente cuando haya una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, esa persona debiera ir presa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo más probable es que si yo voy a buscar a una persona y le digo, mire, ¿sabe qué? Venga para acá porque lo voy a someter a un juicio en el que si usted resulta culpable, usted va a merecer una pena de prisión perpetua. Y lo más probable es que cuando lo vaya a buscar por segunda vez no lo encuentre. Por aquello de que va a intentar profugarse o sustraerse a la acción de la justicia, porque nadie va a querer sentarse a esperar como le dicen que va a tener que pasar el resto de sus días en prisión. Entonces, la cautelar de prisión preventiva es excepcional. Como es excepcional, uno puede tomar partes separadas, porque como no sé qué pena voy a aplicar al momento de dictar sentencia, bueno, ahora que es cautelar,
o tome esta, o tome otra, o tome parte de una y otra, pero resuelve lo más beneficioso para el imputado. ¿Sí? Ahora, salido de esta situación excepcional, ¿es la ley A o la ley B? En su totalidad. ¿Sí? En su totalidad. Profe, respecto de... perdón, Valentina. No, y siempre se aplica la que tiene la pena mínima menor, como más benigna. No. Ah. La ley penal más benigna varía en muchas circunstancias, no solamente con respecto de la pena. Pero en el ¿Sí? caso que sea respecto de la pena, particularmente... Si es respecto de la pena, tenés que estar primero a los mínimos y a los máximos. Tenés que tener todo en consideración. Si yo te pongo una pena que es igual, pero una tiene una pena accesoria, esta es la más gravosa. Si yo te aumento el máximo en una y en la otra te aumento el mínimo, ¿cuál resulta más beneficiosa? Bueno, habrá que estar al caso concreto. Y en Claro, caso esa de era mi duda, pregunta, porque al fin y al cabo terminaban siendo, digamos, la misma cantidad de años, pero lo que variaba era la mínima y la máxima, entonces esa era mi duda. claro, lo que pasa es que frente a la duda que pueda llegar a tener, el juez va a decir, mire, ¿sabe qué? A mí me parece que esto es más beneficioso, porque en el caso de condenarlo, usted se asegura que yo no le voy a poder imponer más de tanta pena. Y el imputado puede decir, no, mire, ¿sabe qué? Lo lamento muchísimo, no comparto tu opinión, para mí es más beneficiosa la otra porque el mínimo que me está imponiendo es un mínimo menor, que me permite mayor cantidad de beneficios. Se puede haber una disquisición en el punto, no hay un ABC. Si yo te pregunto a vos, una pena que pone de 2 a 4 años y otra que pone de 3 a 6 años, me vas a decir, y claramente, la pena de 2 a 4 años es más beneficiosa que la de 3 a 6, ¿no? Ese ejemplo no tendríamos discusión. Ahora la pregunta es, si yo te digo, mire, una pone de 2 a 4 años y la otra pone de 1 a 5 años. ¿Cuál es más beneficiosa? Y yo podré decir, mira, la primera es más beneficiosa porque fíjate que el máximo es de 4 y la otra el máximo es de 5. Y el imputado te puede decir, sí, mire, el máximo de 5. Y no creo merecer el máximo, pero a todo evento, déjeme a mí la chance de poder pelear el mínimo porque el mínimo es mucho menor. Es de 1. ¿Sí? Entonces, digamos, hay circunstancias que deben analizarse frente al caso concreto y que en caso de duda, la mayor benignidad de una ley termina siendo definida por la voluntad del imputado. Perdón, Perfecto, profesor, gracias. puede ser una burrada lo mío, pero ¿qué diferencia le hace que el mínimo sea distinto, que el mínimo sea 1 o 2? ¿En qué lo diferencia? ¿Quién habla? No veo. No, Graciela, profesor. Graciela Funes. Espere, ahí, a ver, ahí está. Gracias. Anda medio mal mi cámara, perdón. No pasa nada. Ahí te veo. Graciela, a ver, ¿qué diferencia hace qué cosa? A ver. Déjalo prendido el micrófono. Prendido. Eso no entiendo. ¿Qué diferencia le hace que el mínimo sea 1 o sea 2? Porque póngale que le pongan a la mitad de la sentencia. Que no sea ni... Sí. A ver, con el diario del lunes, todo vamos a saber. ¿Me entendés? Pero si yo tengo, vos acordate que yo tengo recurso contra la decisión. ¿Sí? Entonces yo tengo recurso de ir a una instancia superior y proclamar lo que considero justo. Si yo no tengo antecedentes, si yo no tengo ningún tipo de circunstancia agravante, voy a pelear el mínimo. Y no es lo mismo que me den 1 que me den 2 años. Ah, bien. ¿Me entendés? Puede que en la sentencia me hayan puesto 3. Sí. Y entonces, mire, si el mínimo es 1 o el mínimo es 2, da lo mismo porque a usted le pusimos 3. Sí. Eso es lo que dice usted. Déjeme a mí ir a pelear a otra instancia y vamos a ver. Pues si yo sigo pidiendo que se me aplique la del mínimo 1, puedo pedir que en el caso concreto la pena sea de 1.
Es decir, el mínimo, bien mínimo. Y entonces, tener un mínimo de 1 o un mínimo de 2, claramente la diferencia es más beneficioso el primero que el segundo. ¿Estamos? Ahora entonces, sí, ahora sí. Vos Gracias. siempre Sí. ponételo a pensar desde Sí. el punto de vista en abstracto. Bien, ¿Ah? bien. Claramente, si después la decisión es aplicar un monto máximo o aplicar en el medio, Sí. sí, vos dirás, frente a esto, no, frente a esto no. Vos fíjate, frente a lo que yo tengo en expectativa de lograr en todas las recurrencias posibles. Bien, bien, perfecto. Gracias. No, por favor, Graciela. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Buenas tardes. ¿Sí? Quería hacer una consulta sobre la teoría de la representación. Según Sí. entiendo, en particular se trata sobre el doble eventual, que entiende que solo el conocimiento es lo que se necesita para que una acción tenga doble. Ahora, ¿ese riesgo es concreto o abstracto? Esa es la duda que no me termina de quedar claro. ¿Por qué me hablas de riesgo? El conocimiento a lo que me refiero con el riesgo. En el doble eventual, una persona puede ser que no haga la acción, pero es consciente de que, por ejemplo, si va andando a 180 km por hora en un auto, puede llevar puesto. En la teoría de la representación se entiende que eso de por sí es dolo. Ahora, esa noción, ¿es abstracta o concreta? No termino de entender. No, Ulises, o sea, no tiene sentido que sea abstracta, siempre es concreta. ¿Concreta? Es decir, yo me tengo que representar mi situación, porque conozco mi situación y conozco la posibilidad de ocasionar daño, es que se me afirma que actúo con dolo. Entonces, señor, sí. Mire, usted sabe que si dispara allá, por más que usted no quiera, sabe que si se cruza un nene por fuera de lo que usted estima que va a pasar, o una bala le sale desviada, usted puede terminar ocasionando una lesión o hasta incluso matando. No me importa si en su fuero íntimo usted lo quiere o no lo quiere. Usted se representó que, o sea, si va a disparar la primera vez, ¿sí? Por más que usted quiera cazar paloma, tiene que, se le cruzó por la cabeza que si alguna bala le sale desviada, algún rebote, usted puede terminar lesionando y o matando a alguien. Si a usted le importa o no le importa lesionar a alguien, la verdad me tiene sin cuidado. Usted lo hizo, no, pero yo se lo representó, el opcional es doloso. Eso es lo que plantea la teoría de la representación. Sí. ¿Sí? La teoría del dolor, no, mire, ahora tenemos que ir a ver si usted quería, claro, y ahí entramos en voluntad. Exactamente, ahí entramos en una línea tan delgada que puede hacer que a usted lo pongamos en un obrar doloso o culposo. O un culposo. Muchas gracias. No, por favor. Chicos, ¿con quién vieron Corrientes? Con la doctora Abad. Aguad. A-U-A-D. Aguad. Con la doctora Carla Aguad. Sí. Gabriela, no te pongas en silencio, porque encima que hablas, tiras 2 letras y te va para atrás, entonces te escucho menos. Bueno, está bien. Bueno, ya que estoy, le hago una consulta. Sí. Con respecto a la conducta típica, dentro de lo que es el embudo, en el cual tenemos como un PowerPoint, en la cual tenemos la teoría del delito, y nos hace, bueno, se sitúa en la parte de la tipicidad, lo que a mí por ahí se me complica ante una resolución de un conflicto o de algún caso, el tema de la parte objetiva y subjetiva, ¿no? O sea, dentro de lo que es la tipicidad, porque sí sé
que si se está analizando la tipicidad es porque ya pasó la parte de acción. Entonces, dentro de la tipicidad sé que tiene que estar en la ley. O sea, tiene que estar tipificado en la ley penal. Y ahí empieza empezar a desmenuzar, digamos, si es parte objetiva o parte subjetiva. Y la parte objetiva habla de la subsunción, digamos, de la acción típica. Y luego, la que a mí me confunde es la imputación a la gente, sería la teoría del autor, y la imputación objetiva en sí. Y ahí ya me perdí. Si tengo que analizarlo por ahí, si tengo que analizarlo en un caso concreto. Pará. En la imputación objetiva, lo que vas a analizar son los componentes que requiere la subsunción al tipo penal. Principalmente sujeto activo, sujeto pasivo, verificar la existencia en el caso, ¿no? Ver si el sujeto es un tipo, una persona cualquiera, o el delito es un delito especial. Pues no es lo mismo que el delito requiera ser funcionario público a que diga el que matare a otro. El que matare a otro puede ser cualquiera. Ahora, si dice el funcionario público qué, o si dice el juez qué, o si dice el médico qué, ya la condición especial se torna un dato que yo tengo que verificar en ese momento. Luego, claramente, la vinculación de acción con resultado, el juicio de imputación objetiva. ¿Sí? Todo esto dentro del tipo objetivo. Dentro del tipo subjetivo solamente nos va a quedar el dolo, el ánimo del autor y la expresión de su voluntad. Bien, o ¿Sí? sea que ahí se analizaría la parte del dolo y la parte de la culpa, digamos. Claro. ¿Está? Está bien. Ojo, a mí lo que me ojo. complicaba era eso, del particular al especial, en qué se diferenciaba. Perfecto, ya está. ¿Está? Ojo, Perfecto. yo sospecho que el hecho es doloso, analizo el tipo objetivo conforme el esquema doloso, y luego, si por algún error salgo de la existencia del dolo y me queda subyacente la culpa, tengo que volver a analizar de vuelta como si fuese un tipo culposo. Sí, volver al análisis para ver en dónde lo encuadro y en dónde queda mejor. Sí. Bien. ¿Sí? Pero recordá, Gabriela, en la tipicidad, en la parte objetiva vas a tener sujeto activo, sujeto pasivo, alguna circunstancia especial de modo, tiempo y lugar que pueda llegar a ser calificante, la imputación objetiva de comportamiento, del resultado, y luego pasas al ámbito subjetivo. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Mía. Sí, Juliana Gómez. Mía es mi nieta. Bueno, Juliana Gómez. Sí. ¿Puede explicar en forma redonda y no muy complicada qué es la función conglobante del tipo objetivo? Y la palabra conglobante en sí, ¿qué significa? ¿Qué lleva? Claro. ¿Tu nombre me dijiste que es? Juliana Gómez, Ciudad Ayacucho. No, Mía es mi nieta. Bueno, Juliana, mirá, lo que me pedís es como que te diga, mirá, Juliana, ¿me puedes explicar medio redondito y sencillo, yo que no tengo muchas ganas de leer, qué es Dios? Sí. Bueno, o me puedes contestar. Lo hago así para que no se haga muy extenso todo. Claro, o sea, hemos leído y estamos estudiando, sí, pero por ahí es que la palabra conglobante, bien, ¿qué es lo que encierra? ¿Qué es lo que significa la palabra conglobante? Amén, yo lo estoy leyendo, lo estudié, estamos estudiando con otra compañera, todo, pero la palabra específica, conglobante, ¿qué lleva? Sí, ¿Qué significa? Implica
complementar el concepto de tipo. ¿Sí? Ah, Es decir, ahí el está. tipo no es solamente esto que ustedes vienen estudiando, sino que debe ser completado con esta visión de la conflictividad del pragma. Es decir, no todo juicio de escúchame, no todo juicio de subsunción que afirme que Juan cometió un determinado hecho con víctima Pedro, debe ser, o sea, si ese juicio de subsunción nos llega a dar resultado positivo y nosotros tenemos que avanzar, dice Zaffaroni, ojo, hay algunas circunstancias que no deben pasar al ámbito de la antijuricidad. Digamos, requiere un nivel más de análisis. Y ese análisis es decir, bueno, pero vamos a preguntarnos si hay un pragma conflictivo, para ver si hay un conflicto con la ley penal. Y entonces trae aparejada algunas circunstancias que el resto de la doctrina la analizaba en la antijuricidad y que Zaffaroni decide, mire, esto, el choque entre una norma prohibitiva y una norma que obliga, ¿sí? No puede esperar a la antijuricidad para resolverse. Esto se debe resolver en la tipicidad. Si una norma me obliga a hacer una conducta, pero a su vez hay otra norma que me castiga si cometo esa misma conducta, digamos, estamos en una circunstancia lo suficientemente compleja como para que deba resolverse ahí, en la tipicidad, en la parte conglobante, es decir, en el análisis de si hay un conflicto verdadero de tipo penal. Si no, ni pasemos a analizar la antijuricidad. Que quede en la antijuricidad la legítima defensa, la situación de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Y punto. Todo lo demás debe estar debidamente anclado y desmenuzado en ese aspecto de tipicidad conglobante. Entonces, vos vas a ver que las circunstancias que te plantea son algunas cuestiones entendibles o razonables que uno, si se las pone a pensar 2 segundos, dice, sí, la verdad, esto no merece pasar, ¿sí? El aporte nominal del partícipe secundario. Y sí, la verdad, ponerse a analizar la conducta de un sujeto que lo único que hace en un hecho delictivo de un tercero es indicar dónde está la salida para que el ladrón se escape por esa calle o ese escondite que le garantiza impunidad. Ese fue su único aporte. La verdad que imputarle una participación secundaria por un aporte que aparenta ser banal no parece ser razonable. No genera esta circunstancia o esta situación de conflicto que resulta ser necesario como para poder llegar a avanzar en la imputación. Esto es lo que él quiere decir en tipicidad conglobante, si es que se me permite tratar de explicar a Zaffaroni. Pero sí, básicamente, es decir, no nos quedemos con afirmar que el juicio de tipicidad es lo suficiente como para avanzar hacia el estadio de la antijuricidad. Preguntémonos, además, si realmente hay un conflicto. Sí. Ajá. Sí, no, yo, o sea, la palabra ya me trabé. Conglobante la tomo como un coayudante. O sea, Sí, en realidad completa la asemejo a eso para poder entender un poquillo más de todo lo que hay. ¿Está bien eso? ¿Así más o menos? Sí, por eso te digo, completa el concepto.
¿tá? Vale. Es como tener visión y visión periférica. Ajá. Yo completo la imagen con mi visión periférica, ¿sí? Bien. Bueno, y acá también tengo la tipicidad, que es el enfoque directo hacia el objeto, y la tipicidad conglobante, que es esto otro que circunda, pero que me hace entender la realidad que tengo adelante mío. El lugar del hecho, digamos, como quien dice. No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con el conflicto que estoy llevando al ámbito penal. ¿Sí? Vale. Sí. Está. Listo. Por eso buenísimo. te hice Muchísimas un gracias. paralelismo para que vos entiendas, no lo hago literal, ¿sí? Pero para te que vos, faltaba porque era como que, yo digo, será el coayudante, y volví a leer, y no, tiene que ser coayudante, entonces era como que lo tenía ahí, si era realmente como un coayudante conglobante, entonces ahí está. Eso lo estás viendo del manual de Zaffaroni, ¿no? Sí, y de unos apuntes también que tengo, y bueno, y los Hay audios. en la plataforma en el campus también hay material al respecto. Y creo que Marcelo subió unos videos, ¿no hay unos videos de Zaffaroni? ¿No están subidos también. los videos de Zaffaroni? Sí, también. Por ahí te ayudan un poquito más. Vale, no, pero esto me reayudó, muchísimas gracias. No, ¿vale? por favor, espero que te sirva. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Graciela Hola. Funes. No, Yasmín. Sí. Yo tenía una duda respecto a tipicidad, más que nada un ejemplo respecto a tipicidad compleja, porque entiendo lo que significa, pero necesito un ejemplo como para cerrar la idea. Dame la definición. Lo tengo con mis palabras, igual que tipo penal describe en un mismo delito una parte que se torna dolosa y otra imprudente. Tengo ejemplo escrito, el homicidio preterintencional, pero no alcancé a completar el ejemplo. Claro, el tipo penal requiere de que en dos momentos determinados de una misma acción tengas un componente volitivo que sea diverso, que sea doloso para hacer una parte de la conducta que reprochamos e imprudente en otro tramo, ¿sí? Cuando existe este tipo complejo, no es que lo crea el juez, es decir, y acá la verdad que sí, es malo, pero no es tan malo. No. El legislador dice, mire, si usted realiza esto de manera dolosa, voluntaria, y realiza este otro aporte, al menos siendo imprudente, usted va a afrontar las consecuencias del hecho. Entonces, en el homicidio preterintencional hay una sumatoria de aportes que son doloso en cuanto yo quiero atacar al sujeto para lastimarlo, e imprudente cuando no mido la fuerza suficiente de mi accionar, ni las consecuencias posibles, y termino ocasionándole un resultado mucho más lesivo como su muerte. ¿Sí? Pero está específicamente previsto por el legislador. Yo tengo intención de, y termina resultando algo que es más producto de mi torpeza, porque no mido las consecuencias de mi intención. Claramente que si yo pudiese determinar que existió desde el vamos esa intención de causar la muerte, el hecho no sería un preterintencional, sería un homicidio simple, ¿sí?
está claro. Pero bueno, puede ser que no esté eso demostrado. Puede ser que justamente lo que esté demostrado es que el tipo le quería pegar una trompada a su oponente, lo quería lastimar, nada más, enojado por alguna circunstancia menor, con tanta mala fortuna, que sin medir consecuencias de su acto y por el lugar en donde estaba, terminó ocasionando un resultado agresivo. Son muy pocos los que están así unidos. Por lo general son otros tramos u otras tipicidades tienen una descripción de momentos más separada, ¿sí? Pero por lo pronto esta es una de esas posibilidades. Gracias. No, por favor. Les recuerdo, riesgo permitido, principio de confianza, ¿sí? Como datos importantes al momento de lo que tiene que ver. Uy, perdón, ¿qué le pasó, Dolores? Bueno, no sé dónde está Dolores. Ahí para todos. Que lo quería anotar para mí y lo anoté para todos. Ah, está bien, bueno. Sí. ¿Qué otro dato o qué otra circunstancia puede llegar a ser importante en términos de imprudentes? Bueno, a ver, les hago una pregunta. ¿Cómo mido yo el deber objetivo, el deber de cuidado, ¿no? O cómo se mensura el deber de cuidado frente a la realización de los actos? ¿Cómo valoro yo que el comportamiento de un sujeto respeta o no el cuidado debido? Si realizó las acciones que debía. Pero ¿cómo lo sé yo? Porque debería tener una función que está desempeñando en el momento. Una función específica. No necesariamente. Sí, a ver, yo cuando imputo la realización de un acto determinado, pero ¿cómo analizo si ese acto fue respetuoso del cuidado debido? Yo les voy a dar una ayuda para la mitad de la pregunta. Existen dos tipos de actividades: las actividades reglamentadas y las actividades no reglamentadas, ¿sí? Para el caso de las actividades reglamentadas, la forma de mensurar el riesgo, o sea, el cuidado debido, es analizar si el comportamiento de la gente respetó o no el reglamento. Cuando yo tengo que analizar si una persona fue imprudente o no al conducir, tendré que estar, como la conducción vehicular es una actividad reglamentada, tendré que estar a lo que dice la ley de tránsito para tener algún parámetro objetivo para analizar la conducta y valorar si hubo o no cuidado debido en el accionar de la gente, ¿sí? Esto es para las actividades reglamentadas. Voy al reglamento y de ahí saco datos para mensurar. ¿Qué hago o qué puedo hacer con las actividades que no están reglamentadas? ¿Qué parámetro objetivo puedo tomar? Si quieren contestar, abran el micrófono, porque si no, veo las bocas así.
¿No se les ocurre nada? Sí se me ocurre, pero por ahí no da, pero Bueno, mirá, es, yo te explico. Ahora sí. es la hora de responder cualquier zapallada, porque total es sin nota. Quédate tranquila. Bien. Estamos, ¿Qué ¿qué se te ocurre? podría, que por ejemplo, si bien no sea lo que tiene que hacer en el manual, si es una de las cosas que dentro de su profesión o de su tecnicismo lo sabe hacer, debería hacerlo aunque no esté en su función, por ejemplo? No, no nos estamos entendiendo, Graciela. Ah, a Yo te ver, voy a poner el contame. ejemplo. Sí. Yo te voy a poner el ejemplo. Si yo tengo que juzgar si un médico que operaba incurrió o no en una mala praxis, ¿qué parámetro voy a tomar? ¿De qué parámetro me puedo agarrar No se para usa analizar si Ese- hubo violación o no del cuidado debido? En No ese se caso, un usa. reglamento, profe. Vamos En de ese vuelta, caso, vamos de vuelta. Ahora quieren contestar todo, ahora son todos guapos, ahora todos prenden la cámara. Esperen un poquito. Si yo me van a imputar por haber atropellado a un peatón, mi actividad se desenvolvía en el ámbito de la conducción vehicular. La conducción vehicular está reglamentada. Si quieren analizar el juez si yo fui prudente o no, ¿qué va a hacer? Va a decir, a ver, momento, ¿dónde ocurrió el accidente? ¿A qué velocidad venía? ¿Por dónde circulaba? Vamos a ver qué dice la ley de tránsito. Y a partir de ahí yo tengo un parámetro objetivo como para decir, Arévalo fue prudente o imprudente. ¿Sí? ¿Se entiende? Actividad reglamentada. ¿Era compleja? Utilizo el reglamento. Ahora, por ejemplo, en la intervención de un profesional médico, no hay reglamento que me determine cómo se debe proceder. ¿No se implementan las costumbres de la debida, tipo de la actividad en cuestión? O sea, las pautas éticas sociales. Las costumbres. profe, No, es no, porque, no es costumbre porque no puede ser las costumbres. ¿No le juego la profe, tipicidad compleja? profe, por el conocimiento que tiene. Que son muchos. Pará. Voy respondiendo de a uno porque a ver, les pido lo siguiente para entendernos. Levantan la mano, prenden la cámara y los puedo ver y les puedo contestar. ¿Sí? A la señora de Vidal le digo que me había dicho como respuesta la tipicidad, ¿qué me decía? Yo, de Ayacucho. Sí, de Ayacucho, Diana, perdón. sí, bueno, no pasa nada. Hombre, No pasa. ¿que es tipicidad compleja? No. Nada. No Listo. tiene nada que ver. Vos fíjate, yo te pregunto, ¿qué puedo tomar como dato válido, objetivo, para mensurar si hubo o no violación al deber de cuidado? Pues no puede decir, me gustó o no me gustó como operó. ¿Sí? Sí. A ver, Gabriela, levantó la mano. Y después Dolores. Con respecto a esto, es el conocimiento que tiene la persona para ejecutarlo. En este caso, el médico tiene conocimiento, más allá de que no hay un reglamento como el tema de circular en la vía pública. Pero él tiene conocimiento de lo que va a hacer, por lo tanto, si bien no hay un reglamento. El conocimiento, te vuelvo a decir, el conocimiento es personal. Y a todo evento lo podemos analizar dentro de las pautas de imputación objetiva. ¿Sí? El conocimiento ex ante facto, pero estoy yendo a algo mucho más genérico. Dolores. O sea, entonces estamos analizando con respecto de la acción. O sea que estamos en la primera base. Si la acción... No, estamos en tipicidad, quédate tranquila que estamos en tipicidad. La pregunta tiene que ver cómo
¿cómo puedo evaluar? Nosotros dejamos en claro que en el tipo imprudente, esencialmente lo que analizamos es que la conducta no haya respetado el cuidado debido. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Generando, y acá sería generando un daño jurídico. ¿Cómo? Acá lo que analizaríamos si hay un daño al bien jurídico. Claro, estamos ¿Sería el dentro error? del ámbito de riesgo permitido, ¿sí? Estamos generando un riesgo mayor al permitido. Lo que pasa es que para analizar el riesgo permitido, si yo tengo una actividad reglamentada, me voy al reglamento. Cuando no tengo la actividad reglamentada, ¿de dónde lo saco? Dolores. Ahora sí, Dolores. Sí, a mí lo que había pensado es que si sin haberse realizado esa conducta se hubiera producido el daño o no. Entonces ahí te das cuenta si la violación del deber de cuidado Sí, ocasionó. vos estás apuntando a una relación de causalidad. Claro. Por ejemplo, la ¿No? mala praxis no hubiera ocurrido si no se hubiera violado el deber de cuidado. Sí, para definir el resultado, no. La mala praxis no se hubiese ocurrido. No O sé, sea, porque no sé si yo te estoy preguntando, ¿cómo sabes vos que el médico que estamos juzgando actuó con mala praxis? porque capaz si no ocurría el resultado, la mala práctica, o sea, ponele que murió. No, vos lo que estás diciendo es, No si su sabemos conducta explicarlo. hubiese sido diligente, el resultado no se hubiese producido. Claro. Claro, Entonces ahí y te das eso, cuenta que viola el digamos, deber de cuidado. y eso es una circunstancia, digamos, muy caprichosa, porque el médico pudo haber sido fantástico, la operación pudo ser fantástica, pero la persona fallecía igual. Eso como lo sabemos. No es matemática, no es una ciencia exacta. Ahí. Algo más sencillo, es mucho más sencillo. Seguramente lo escucharon Error. hablar. Anita. La parte de imputación objetiva del comportamiento, lo del principio de confianza y todo eso. Sí, lo que te vuelvo a preguntar. ¿Cómo se llama el parámetro objetivo del que me puedo agarrar para analizar si hubo o no violación de cuidado, si hubo creación o no de un riesgo mayor al permitido en actividades que no están reglamentadas? ¿Saben cómo se llama ese parámetro? Así nos siguen tirando, si quieren seguimos charlando un montón de otras cosas. Se llama lex artis. La lex artis es una norma no escrita que determina una serie de premisas ideales en la actividad que se esté desarrollando. El protocolo no reglamentado de cómo debe, por ejemplo, abordarse una operación o una circunstancia de apendicitis. No está reglamentado, no hay ningún manual que diga o ninguna ley que diga el médico tiene que hacer esto, así. Pero hay un protocolo. A través de los años, los profesionales médicos han decidido que para abordar determinado tipo de enfermedades, primero se hace una cosa, después se hace otra, después se hace otra. Cuando yo tengo que juzgar a un médico para saber si hubo o no mala praxis, lo que voy a hacer es ver si en su desarrollo se ha guiado o no por estos protocolos. Si se ha guiado o no por estos protocolos. Al no haberse guiado por los protocolos, yo no afirmo la existencia de la imprudencia. Digo, mire, tengo un dato objetivo para decir por qué usted puede estar incurso en este delito. Dígame usted qué ha visto, qué ha hecho, como para decir que no. ¿Sí? Si usted me pasa un semáforo en rojo y a exceso de velocidad, yo puedo decirle, mire, ¿sabe qué? La imprudencia está acá. Este reglamento decía que usted tenía que esperar y no podía pasar, pero a todo evento pasó a más de la velocidad permitida para la circulación vehicular en el ejido urbano. Yo tengo normas
que me dicen o que me dan pautas para que el otro pueda entender por qué yo creo que su obrar es imprudente. La lex artis no tiene algo así tan claro, pero existe. Existe. Es decir, existe en todas las actividades. Si uno va a un pizzero, y le dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer pizza, pero no vamos a trabajar con la levadura. El pizzero lo va a mirar y le va a decir, mire, usted no trabaje con la levadura, pero la pizza le va a quedar hecho un masacote así, todo chato, seco, la masa tiene que trabajar, las levaduras tienen que activarse. No, vamos a hacerlo todo ahí. Bueno, no está prohibido hacer pizza de ese modo, pero la tradición y la forma de trabajo que venimos haciendo los pizzeros nos va diciendo que nuestro arte impone como pauta que la masa tiene que descansar tanto tiempo, que esto tiene que tener determinada temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la lex artis. La serie, por eso cuando vos me decías las costumbres, no es solamente las costumbres. Las costumbres sumadas a la experiencia en el desarrollo de esa misma actividad. Ese complejo de pautas se denomina lex artis. ¿Algo más? Ya que les compliqué la tarde. No viene complicando, profe. Está quedando bastante claro, por ahí cositas que yo por lo menos no las comprendía. No pasa nada. En este caso que acaba de hacer mención sobre esta ley, no es una ley, es una suerte de principios. Ok, porque sí sabía el tema de las normativas que están legisladas. A esas eran fáciles porque el deber de cuidado se evalúa a través de las normas, pero esto por ahí lo tenía como, no como esa ley que acaba de mencionar, sino que como un conocimiento que tenía la persona para su desarrollo, pero no sabía qué era esta definición que acaba de dar. Está bien. Gracias. No, por favor. Chicos, préstenle atención mañana, los exámenes son bastante sencillos, pero principalmente, tómense tiempo tienen como para evaluar, tienen tiempo suficiente, lean bien, la queja después de la pregunta que, la consigna no estaba clara, bueno, si no está claro, tomate el tiempo como para leerlo y vas a ver que está claro. No hay mucha magia, no tiene mucha dificultad. No hemos tenido problemas de interpretación en ninguno de los exámenes que hemos tomado. No es la forma de examinar que más me gusta, a mí me gusta tomar oral, pero bueno, nada, es lo que manda el titular. Así que aprovechen la oferta y concéntrense que con 13 respuestas están ya para el segundo parcial. ¿Está? Nada, cualquier duda al respecto quedará en repasar un poquito más, pero nada de lo que se diga o se tome mañana está por fuera de lo que venimos trabajando o bien tienen a su alcance en el campus. Créanme que está todo más que sencillo. ¿Está? Nada, pásenla lindo y mucha suerte mañana. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Chao, profe, gracias. Profe. Bueno, nos vemos. Gracias. Suerte. Adiós.